Igual que Noé invitaba a la gente a entrar en el arca y diferenciarse de la mayoría, Dios, en los últimos días, está invitando a que la gente rechace las falsas enseñanzas de Babilonia. Y oí otra voz del cielo que decía: «Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas». Salid de ella, pueblo mío. Salid de lo falso y entrad a lo verdadero. Cuando se dice que pueblo de Dios está en Babilonia, está hablando de las iglesias que claman servirle. De lo contrario, Dios no les llamaría mi pueblo. Dios invita hoy a participar en la adoración correcta. En los días de Noé, el pensamiento popular ridiculizó el plan de salvación. Rehusaron entrar en el arca y en el tiempo del fin vuelve a haber un camino al arca porque hay un arca del pacto que señala a la ley que está dentro del santuario. Aquellos que rechacen una cosa rechazarán también la otra, pero la gente está siendo engañada. No están aceptando estas cosas por decisión propia. Así que Dios, a través de su Espíritu, da luz a las personas y se darán cuenta de las verdades de la Biblia. Tomarán una decisión y saldrán del sistema que rechaza el camino de Dios. ¿Donde estoy no se guarda el día de reposo? ¿Donde estoy no se predican los mandamientos? ¿Sabes? No estoy escuchando que estamos en la hora del juicio de Dios y entonces dicen: «¡Hey! Donde estoy no se está predicando el mensaje del primer ángel, así que ahora mismo me voy a ir». La primera vez que escuché este mensaje, que la denominación a la que pertenecía era Babilonia, y que ese era un método falso de alabanza, me asustó y me salí de la Iglesia Católica. Conocí a mucha gente buena que estaba dentro de la Iglesia Católica, pero cuando vi que sus enseñanzas eran contrarias a la Escritura, no tuve elección. Como ser humano racional reflexioné y dije: bueno, la única conclusión lógica es seguir lo que Dios ha dicho en la Biblia, no la tradición de los hombres. Fue muy difícil porque toda mi familia era católica y lo siguen siendo hasta el día de hoy. Y esto es lo que necesitamos hacer que la gente conozca que Babilonia ha caído 2 veces. Y no solo el catolicismo romano, sino también las hijas de la ramera que son presentadas en Apocalipsis 17, porque ellas también se han convertido en una Babilonia espiritual. Y en su frente, un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Se la describe como la madre de las rameras y abominaciones, así que ella es madre y tiene hijas, por lo que el mensaje de este segundo ángel avanza. Creo que este mensaje habla de la madre de forma genérica, pero también se refiere a las hijas. Así que, ¿quiénes son las hijas? Son las iglesias protestantes que salieron de ella, que ya no protestan, que han rechazado el mensaje del primer ángel. Claramente, el mensaje del segundo ángel invita a que la gente salga de los sistemas religiosos donde no se pone en práctica el mensaje del primer ángel. Esto se refiere a las iglesias protestantes que han dado la espalda al mensaje del santuario, a la ley de Dios, al sábado. Babilonia ha caído, ha caído. Apocalipsis 18 lo retoma diciendo: «Salid de ella, pueblo mío». Así que hay una invitación para que el pueblo de Dios, que está en estas organizaciones caídas, salga de ellas, porque estos sistemas caídos están enseñando que hay otro camino para acceder al trono de Dios. Cuando solo hay un camino al trono de Dios, y es a través del patrón que se nos dio en el santuario. En lugar
lugar de protestar en contra de las tradiciones de los hombres y el vino de Babilonia, estas iglesias han bebido de él y lo vierten en sus congregaciones. El término Babilonia, confusión, puede ser apropiadamente aplicado a estas entidades. Todos afirman que sus doctrinas vienen de la Biblia y aún así están divididos en prácticamente innumerables sectas con credos en claro conflicto. Pero la fe religiosa parece tan confusa e incoherente que la gente no sabe cuál es la verdad. A pesar de las tinieblas espirituales y el alejamiento de Dios que se observa en las iglesias que constituyen Babilonia, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún dentro de ellas. ¡Lo necesito, Señor! Muchos de ellos no han oído nunca las verdades especiales para este tiempo. No pocos están descontentos con su estado actual y tienen sed de más luz. ¡Quita tus manos de la propiedad de Dios! En vano, buscan el Espíritu de Cristo en las iglesias a las que pertenecen. Como estas congregaciones se apartan más y más de la verdad y se van uniendo más y más con el mundo, la diferencia entre ambas categorías de cristianos se irá acentuando hasta que terminen por separarse del todo.